Muy buenas, bienvenidos un día más a un podcast sobre Bitcoin. Hoy tengo pensado seguir un poco por la línea por la que fui hace unas semanas. Hace unas semanas hice un podcast que me gustó mucho, espero que a vosotros también. Hice un podcast en el cual investigaba el potencial, bueno, más que el potencial, investigaba el resultado de las políticas anti-blanqueo de capitales en el mundo. Y en este capítulo que hice del podcast me lo pasé bastante bien porque era surrealista comprender el alcance de estas políticas. No el alcance en plan, oh, qué gran alcance tienen, sino todo lo contrario. El poco alcance que tienen a la hora de conseguir lo que se supone que son sus objetivos y el increíble coste a la sociedad de tratar sin conseguirlo, de hacer lo que se supone que se proponen hacer. Bien, siguiendo esta línea, di con una entrevista que dio un miembro ejecutivo del Banco Central Europeo, en la cual hablaba del euro digital y de lo que podría traer el euro digital. Explicaba un poco cuáles eran sus ideas a este respecto y también daba sus opiniones sobre el tema de criptomonedas, Bitcoin y demás. Entonces, esto no es política, digamos, cerrada, son las opiniones de una persona del Banco Central Europeo en relación a la cuestión de el euro digital, o sea que nada de esto es ley ni nada de eso, pero yo creo que se puede aceptar que lo que dice este señor en la entrevista es un poco la idea del Banco Central Europeo acerca de lo que puede ser el euro digital y las ideas del Banco Central Europeo sobre la cuestión de las criptomonedas, las monedas estables y Bitcoin. Digo que es algo que podemos aceptar como que es lo que están tratando y lo que están pensando en el Banco Central Europeo, porque al final a este señor le entrevistan y esto lo publican en la página web del Banco Central Europeo. O sea que si no fuese así, no lo publicarían ahí. Bien, entonces en esta entrevista, como digo, toca un montón de cosas que son las que voy a tratar yo. Y veréis a lo largo de la misma que es un poco, no sé, surrealista, triste, que estos sean los que están al cargo de el Banco Central Europeo, que a su vez está al cargo de lo que es la economía y la política monetaria de toda Europa. Para que veáis que en realidad cuando vemos a las instituciones y las vemos como si fuesen personas que saben lo que hacen, viendo cosas como las que dice este hombre, podemos empezar a comprender que en realidad más veces que no tienen ni idea de lo que están hablando, de lo que quieren hacer y que simplemente van ahí, se levantan todos los días, cobran su dinero por hacer más o menos lo que le dicen que tienen que hacer y ya está. O sea que no son superhombres que tienen un conocimiento monetario brutal, más bien todo lo contrario. Así que sí, es un poco triste, pero es divertido. Así que vamos a tratar esto. En esta entrevista sale bueno, esta entrevista no es que salga, sino que la da Fabio Panetta, un miembro del Consejo Ejecutivo del Banco Central Europeo. Bien, habiendo dicho esto, ya sabéis que me podéis encontrar en Twitter, @alberto_mera, y podéis comentarme. Me podéis encontrar ahora en Twitch haciendo estos podcasts en directo. Dejo el enlace en la descripción. Esto de Twitch es nuevo. Bueno, no es que Twitch sea nuevo, yo soy nuevo en Twitch. Así que no sé, lo he cogido con ganas, es interesante porque puedo hacer esto al tiempo que vosotros me veis y dejáis preguntas ahí en el chat. No sé, la interacción con la gente es mucho mayor, así que es interesante. De modo que, sí, Twitter, Twitch, donde podéis encontrarme en el enlace. Y luego lo de siempre, ya sabéis que Patreon me ayuda mucho a sacar adelante este podcast, a comprarme una luz para que se me vea bien en Twitch, entre otras cosas. Así que muchas gracias a los que me ayudáis a través de Patreon. Ya sabéis que eso es simplemente, nada, que hacéis una donación, 5 pavos y al mes y yo con eso, bueno, pues puedo pagar el hosting y dedicar tiempo a esto, que hay que sacarlo de otras cosas, ¿no? Como trabajar y tal. Así que es una buena forma para mí de ganarme algo de dinero y también es una buena forma para vosotros de apoyarme en esto si es algo que os mola. Así que eso en cuanto a lo de Patreon. Y finalmente Relay, si queréis comprar Bitcoin, cosa que os dejo a vosotros, es decir, nada de lo que yo digo aquí debe ser tomado como consejo de inversión, pero si decidís comprar Bitcoin, cosa que, oye, allá tú, ¿no? Pues puedes hacerlo a través de Relay. Y recomiendo Relay porque no te pide tus datos. Es decir, que Relay no sabe dónde vives. De modo que si hackean mañana a Relay, nadie sabe que tú has comprado Bitcoin, lo cual es bueno.
Bien, pues habiendo dicho todo esto, vamos ya al lío. Vamos a la entrevista. Es una entrevista muy larga, así que toca un montón de cuestiones, de modo que nos va a dar para un ratito. Bien. Comienza la cosa con que el señor Fabio, responde a... Bueno, no, comienza respondiendo a lo que es la mayor preocupación, al parecer, de la ciudadanía en la cuestión de ¿se crea un euro digital o no? Y la principal preocupación de la ciudadanía es la privacidad. Pues debe ser que hicieron una consulta, no sé a quién, a mí no me han llamado, pero debe ser que hicieron una consulta y en esa consulta salía que la principal preocupación de la gente cuando se habla de crear un euro digital, es decir, un euro como los euros que gastas tú hoy día, pero que sería digital, que es diferente de los euros que tienes en tu cuenta bancaria que luego usas para pagar a través de Visa y demás, ¿vale? Sería como un euro que vive en una especie de blockchain, que no es una blockchain, digamos que vive en un registro que estaría al cargo del Banco Central Europeo. Y el Banco Central Europeo tendría esos balances, controlaría esos balances y todas las transacciones se ocurrirían dentro de ese registro que el Banco Central Europeo controla, ¿vale? Esa es la idea base de lo que sería un euro digital. Y sobre esta idea, la gente se preocupa acerca de, bueno, ¿qué pasa con la privacidad? Porque al final, claro, el Banco Central Europeo sabría perfectamente dónde estoy yo mandando dinero y dónde no. Sabría si yo tengo una suscripción en Twitch o en Patreon a un chico que habla de lo malo que es el Banco Central Europeo e igual, no sé, me castiga por ello. De modo que el hecho de que el Banco Central tuviese toda esta información y supiese dónde te gastas tú el dinero, no, a la gente le preocupaba. Y entonces aquí sale Fabio a explicar por qué esto no debería ser una preocupación para la sociedad. Y explica que no debería ser una preocupación para la sociedad por dos razones. Primera, porque el Banco Central Europeo no es una empresa. No es una empresa que busque un beneficio. Digamos que intenta así alejarse de lo que es un Facebook, que sí que usa tus datos para luego mandarte anuncios. Y que como no es una empresa que busque el beneficio, pues claramente no va a abusar de esos datos que tiene. Pero en ningún momento dice que no los vaya a tener. Al contrario, la segunda razón por la cual dice que esto no debería ser un problema es que todo esto que hace el Banco Central Europeo, el crear un euro digital, si lo crea, sería en interés del ciudadano. Es decir, que lo haría por ti. De modo que la gente se preocupa por la privacidad, por si el Banco Central Europeo va a tener todos estos datos, y lo que el Banco Central Europeo dice es: no te preocupes porque no somos una empresa, no te vamos a mandar anuncios, y además todo lo que hacemos es en tu propio interés, por tu bien lo hacemos. Dos cosas que quería yo comentar a este respecto. Primero, lo de que no seas una empresa no es bueno. Lo de que no te muevas por el beneficio no es bueno, porque lo que indica esto es que probablemente vas a hacer una mierda. A ver, las empresas funcionan porque tienen un incentivo, y el incentivo es ganar dinero. Y cuando ese incentivo es suficientemente grande, las empresas compiten por crear un mejor producto que funcione mejor, que satisfaga mejor las necesidades del usuario y así consiguen ganar dinero. De modo que es esa búsqueda del lucro lo que hace que mucha gente que es válida vaya ahí y ofrezca sus servicios para conseguir un mejor producto. O sea que si tú dices no vamos a hacer nada malo porque no somos una empresa, no buscamos el beneficio, lo que me estás diciendo es probablemente vas a hacer una mierda porque la gente que esté haciendo esto no tiene ningún incentivo, más allá del, bueno, yo me levanto, voy ahí, trabajo y tal, y me voy a casa y me dan mi dinero. Pero no importa si lo hacen bien o si lo hacen mal, porque van a cobrar igual. Eso en cuanto al tema de, no, es que no somos una empresa. Y luego, segundo, en cuanto al tema del, y lo hacemos por el interés del ciudadano, a ver, ¿cuál es el interés del ciudadano? Es que suena muy bien, ¿no? Porque dices, no, lo hacemos por ti, pero por ti, o sea, ¿qué vas a hacer por mí? Porque, no sé, mis intereses son muy distintos de los tuyos. O sea, igual lo que a mí me gusta, a ti no te gusta. Igual yo quiero que pase una cosa y tú quieres que pase otra. Y si tú de repente quieres que pase una cosa y yo quiero que pase otra, pero tú tienes el poder de obligarme a mí a que pase lo que a ti te interesa, entonces significa eso que, pues que nada, que me tengo que aguantar y hacer lo que a ti te interesa en lugar de lo que a mí me interesa. Entonces lo del tema del interés ciudadano siempre es algo que hay que tomar con cuidado. Sigue Fabio diciendo que pueden ofrecer privacidad.
Es decir, que más allá de esas razones por las cuales la gente no debería preocuparse, sí que podrían ofrecer cierta privacidad al usuario. Siempre y cuando, es que es muy gracioso, que pueden ofrecer privacidad siempre y cuando se cumpla con, bueno, las reglas, siempre y cuando se cumpla con la legalidad y no se incurra en lo típico: financiación terrorista, lavado de dinero y evasión de impuestos. Entonces, claro, aquí el hombre se contradice un poco porque dice, no, va a haber privacidad en cierta medida y es posible que incluso demos privacidad total en algunos casos, siempre y cuando no ocurra esto malo que no quiero que ocurra. Pero claro, ¿cómo vas a saber si ocurre algo malo que no quieres que ocurra si hay privacidad? De modo que te está diciendo, no, va a haber privacidad más o menos. Porque lo que va a pasar es que en realidad yo voy a tener toda la información, te voy a decir que hay privacidad y luego yo actuaré como me dé la gana. Entonces, es un poco paradójico lo que comenta aquí el señor Fabio, pero luego finalmente sí que abre la ventana a algo de privacidad. Porque el entrevistador le sigue preguntando por la importancia de la privacidad, y al final Fabio sí que dice, venga, vale, pues sí, es posible que haya algo de total privacidad, 100% privacidad, en pagos pequeños. Pagos pequeños. ¿Cómo de pequeños? Bueno, pues no sé, 50 euros, porque entendemos que si pagas 50 euros, bueno, pues puedes hacerlo de manera privada, pero también te dice 50 euros siempre y cuando no sea una parte, digamos, de un pago mayor. Porque, claro, podrías hacer 1000 pagos de 50 euros y que fuesen esos 50.000 euros y que eso lo estuvieses usando para defraudar. Y, de nuevo, la misma pregunta. ¿Cómo vas a saber, si hay privacidad total, que eso es parte de un pago mayor que se ha dividido para no entrar dentro de lo que no es privado? O no. De modo que, de nuevo, te vuelvo a decir que es posible que haya privacidad, pero que de alguna manera lo controlarán, de todas formas. Y además también depende de en qué país estés. Pues lo del límite de 50 euros podría aplicarse a un país, pero igual a otro no, porque igual en otro 50 euros es mucho dinero. De modo que habría que gestionar cuánto es el mínimo admisible para ser medianamente privado en según qué país. Total, un jaleo. Bien. ¿Por qué ese control? ¿No? Porque cabría preguntarse, y de hecho se lo pregunta el entrevistador al señor Panetta, le dice, a ver, bueno, pero ¿por qué tanto control? ¿Por qué quieres saber qué pasa con el dinero? ¿Por qué quieres saber por qué va allí, por qué va allá? ¿A qué viene tanto interés? Y Fabio responde, y lo dice esto como 4 o 5 veces. en el espacio de 3 o 4 párrafos de entrevista, dice lo mismo 3 o 4 veces. Dice lo de, pues para evitar financiación terrorista, para evitar el lavado de dinero y para evitar la evasión de impuestos. A ver, yo es que es como un mantra que tienen los bancos centrales y, bueno, y los que no son bancos centrales, todos los que están en esas esferas de poder tienen este mantra de evitar el lavado de dinero, evitar la financiación terrorista y evitar la evasión de impuestos. Lo dicen así los 3 seguidos, cuando en realidad no se refieren a ninguno a los 2 primeros, se refieren solamente a lo de evasión de impuestos. O sea, lo que en realidad les duele es que alguien sea capaz de evadir impuestos, porque en ningún caso se habla jamás de que la labor de las instituciones haya conseguido que los terroristas no se financien. O sea, jamás intentad encontrar algo así. Intentad encontrar una noticia o una información medianamente veraz o verídica que se pueda verificar que demuestre que esta labor de los entes que nos controlan prevenga a los terroristas de financiarse. Y en cuanto al lavado de dinero, como he dicho al principio del podcast, tengo un capítulo entero sobre esto, no consiguen nada. O sea, todas estas políticas de antilavado de dinero, antiblanqueo de capitales, no sirven para nada, no consiguen nada. De lo que intentan encontrar, no encuentran nada. O sea que son del todo inútiles, pero sí que sirven como una excusa genial, porque te dicen, no, es que es para evitar la financiación terrorista. Y tú dices, hombre, los terroristas son malos. No habría que financiarles. Y también para evitar el lavado de dinero. Hombre, el que lava dinero es malo, así que no habría que ayudarle. Y para la evasión de impuestos. Y tú, bueno,
Eso no sé. Pero al final lo que pasa es que lo de los terroristas no ocurre, o sea, los terroristas consiguen su financiación de mil maneras y no les frenan. El lavado de dinero ocurre y tampoco les frenan, pero les sirve genial como excusa para decirte, no, pero a ti te vamos a controlar. Porque a ti sí te podemos controlar, a los terroristas y a los que lavan dinero no, pero a ti sí. Y como a ti sí que te podemos controlar, pues te vamos a controlar y así sabemos que por lo menos tú no estás evadiendo impuestos. Porque estos impuestos son importantes para que a mí, a final de mes, me paguen mi salario de funcionario. Entonces, es un poco triste y es un poco fuerte que repita esto 80 veces como digo, en el espacio de 3 o 4 párrafos, porque es que está claro que es un mantra que tienen ahí, yo creo que lo tienen en la puerta de la oficina para irlo repitiendo cada 2 por 3. Bien, ahora que ya he pasado por ese río, sigamos. Luego le preguntan al señor Fabio, al señor Panetta, el proceso. ¿Cuál sería el proceso por el cual un euro digital llegaría a existir? Y esta parte es divertida, porque divertida en plan bien, no divertida como la de antes, que es divertida triste. Esta es divertida bien porque le preguntan y el señor dice, bueno, pues a ver, nos hemos sentado y hemos hecho un estudio inicial. Digamos que nos hemos tirado ahí un tiempo, tranquilamente, sentados, tratando la cuestión. Hemos llegado a según qué ideas. Esas ideas las hemos presentado. Y consideramos que en el espacio de un par de años, esas ideas habrán recibido feedback. Es decir, habrá opiniones sobre esas ideas. Entonces, dentro de un par de años nos sentaremos y veremos con esos comentarios sobre estas primeras ideas qué hacemos. Si ya lo cerramos o si no lo cerramos. Si decidimos cerrarlo, allá por dentro de 2 años, allá por 2023, entonces tardaremos otros 3 años en más o menos implementar esto. Siempre y cuando, claro, no haya problemas legislativos, porque claro, esto tiene que ser aprobado a nivel europeo y demás. Total, que si todo va rapidísimo, que nunca ocurre, en 5 años, es decir, en 2026, se podría más o menos empezar a hablar de, oye, existe un euro digital. No sé. A ver, me parece a mí que el dinero digital va bastante más rápido de lo que va esta gente. Así que sí, yo no digo que esto no vaya a ocurrir, solo digo que para el día en el que estos saquen un euro digital, me parece a mí que ya estaremos bastante de vuelta de lo que es el dinero digital. Pero esto además es interesante por lo que viene después. Dejemos esto ahí. Llegados a este punto, el entrevistador le pregunta, bueno, pero todo este tiempo, todo este trabajo, ¿para qué? En realidad, ¿para qué hace falta un euro digital? Porque claro, el señor le pregunta, yo ya voy a la tienda y pago con mi tarjeta Visa, me la acogen y ya está. Entonces, ¿por qué hace falta un euro digital? ¿Por qué hace falta un euro que viva en otro registro y que esté, digamos, al cargo del Banco Central, donde el Banco Central tenga toda esa información? ¿Por qué hace falta esto? Y aquí el señor Panetta nos da una idea de su conocimiento monetario. Aquí va y dice, es importante que hagamos esto porque el ente soberano siempre, desde tiempos inmemoriales, siempre ofrece dinero a sus ciudadanos. Vamos, que lo que dice es que si no fuese por, digamos, la eterna simpatía o el amor que estos entes soberanos nos profesan, nosotros, pobres ciudadanos, no tendríamos un dinero. ¿Qué haríamos nosotros si no fuese por entidades como el Banco Central o el Banco Central o el gobierno o un Estado que nos dijese, chicos, tomad dinero, usadlo para comerciar? Vivir la vida. A ver, es que esto no es así. O sea, es verdad que los estados y los bancos centrales acuñan su moneda. Pero una cosa es acuñar moneda y otra cosa es crear dinero. O sea, el dinero siempre ha existido. El dinero lo crean las sociedades porque las sociedades necesitan dinero para intercambiar cosas. Y ya está. Y no estaba ahí un estado para decir, oye chicos, ¿por qué no usáis oro? No estaban ahí diciendo por qué no usáis oro, porque la gente se dio cuenta de que el oro era un buen tema, para un buen activo para comerciar y usar como dinero. Al final el dinero no es más que el activo que te aceptan en más sitios, básicamente. Y que te acepta más gente. Así que el dinero es una cosa que creamos la sociedad, no es algo que el gobierno o el Banco Central o ese ente solidario viene y nos da.
Lo que puede hacer ese ente solidario es acuñar su moneda, es decir, cojo oro y le pongo mi cara. Eso sí puede hacerlo. Y hay veces que hace eso y además le pone medida y tal y consigue que la cosa tenga un poquito más de sentido. Pero la cosa, eso de que tenga un poquito más de sentido, es decir, que haya medidas para el dinero, no es una cosa que lo hagan por nosotros. En realidad es una cosa que hacen ellos porque así es más fácil para ellos controlar cuánto dinero existe y controlar lo que son los impuestos. O sea que no es una cosa que, chicos, tranquilos, que vengo aquí con el dinero. Menos mal, que si no, ¿qué estáis haciendo vosotros? Pobres mortales, sin nosotros. Bien. Entonces dice esto, que es una chorrada, y luego dice, bueno, y también porque, claro, es importante que ofrezcamos pagos digitales en toda Europa, porque hay sitios donde no te cogen visa. Y el entrevistador, yo no se le ve al entrevistador, ¿vale? Es una entrevista que está en escrito. Pero yo en este punto me imagino al entrevistador mirándole con cara de ¿qué me estás contando? Porque lo que le está diciendo en su cara es, no, es que hay sitios donde no te cogen la Visa o la Mastercard, tal, entonces es por eso importante que hagamos un euro digital. O sea, me está diciendo que como hoy hay sitios donde no te cogen la Visa en Europa, tenemos que crear un euro digital dentro de 6 años. Cuando muy probablemente todo el mundo cogerá Visa, Mastercard o lo que sea. Es una excusa bastante mala, pero por suerte luego afloran las verdaderas razones. Panetta sigue, digamos que como ve la incredulidad en los ojos de su entrevistador, sigue y dice, bueno, empieza a explicar que, hombre, en realidad un euro digital sería el único medio de pago sin riesgo. Aquí es donde empieza a verse un poco a olerse un poco la tostada. ¿Qué es eso de medio de pago sin riesgo? Claro, aquí Panetta explica que el Banco Central Europeo es en realidad el único ente que está libre de riesgo, porque tú puedes tener tu dinero en el Banco Santander, por ejemplo, pero el Banco Santander puede quebrar. Si quiebra el Banco Santander, ¿a dónde va a que le rescaten? Al Banco Central Europeo. De modo que, como el Banco Central Europeo es el único que tiene la capacidad de crear dinero de la nada, es el único que es capaz de no quebrar jamás, pues él siempre podrá decir, ¿que te debo tanto? Pues fíjate, que los imprimo en un momento y te los doy. Entonces, eso es algo que solamente puede hacer el Banco Central Europeo. Y por esto dice, es importante tener un dinero que sea, digamos, del todo libre de riesgo. Lo cual luego veremos que es un problema para los bancos, pero eso nos vamos a meter ahora después. Y la segunda razón que da es porque hay competencia o empieza a verse competencia en el mundo del dinero digital, no por parte de Bitcoin y monedas estables, sino más bien por parte de otros países que podrían crear sus propias monedas digitales. Y entonces, como reacción a estas otras monedas digitales, entonces es importante que exista un euro digital. Total, que después de dar un montón de razones de mierda, que no van a ningún sitio y que son mentira, por fin llegamos a la razón última y certera. Y es que, mira, yo voy todos los días a trabajar. Y resulta que en el Banco Central de al lado se han puesto a hacer monedas digitales. Y yo no podía decirle a mi jefe que en el nuestro no. Porque, oye, ¿qué pasa? Ellos van a tener monedas digitales y nosotros no. Así que yo también lo he propuesto. Y así todos tenemos monedas digitales. Porque ¿qué pasaría si Estados Unidos y China tienen monedas digitales y nosotros no? ¿Qué pasa? Vamos a ser nosotros menos. Me despiden del trabajo. Así que como todo esto, digamos, está empezando a aflorar, pues es importante que nosotros también tengamos nuestro propio dinero digital. O sea que después de rascar un poco, al final se llega a la razón verdadera, que claramente no es el hecho de que los soberanos den dinero a la gente, no es el hecho de que no se pueda pagar digitalmente, es simplemente una reacción a la competencia y ahora me meteré en el tema del dinero sin riesgo. Antes de llegar ahí, le preguntan al Panetta quién ejecutaría esto. Y aquí la verdad es que suelta una frase que es hiriente. Es hiriente. Dice, ¿quién ejecutaría todo esto? ¿Quién estaría al cargo de mantener y llevar todo este tema del euro digital? Y el señor Panetta responde, pues verá. En el Banco Central Europeo somos pocas personas. Somos muy eficientes, muy productivos, literal, ¿eh? Dice, somos muy productivos, pero no podríamos estar al cargo de todo esto. Esto sería algo que tendrían que hacer bancos y otros intermediarios. Nosotros simplemente acuñaríamos ese dinero digital, por así decirlo. Lo cual digo que es hiriente, sobre todo después de escuchar que van a tardar 5 años, como poco, en sacar algo más o menos interesante o no interesante, algo más o menos terminado al mercado. O sea, que eso de que somos muy productivos, vamos,
Bueno, bien. Vamos al tema de los bancos y el Banco Central Europeo. Pues ahí hay una cuestión muy, muy interesante. Y es que, claro, el entrevistador se lo huele desde el momento en el que Panetta dice, nuestro dinero es el único que sería libre de riesgo. En el momento en el que dice eso, el entrevistador se huele que aquí puede haber un problema. Porque, claro, si tú dices a la gente, el euro digital es bueno porque está libre de riesgo, lo que le estás diciendo a la gente en realidad es los euros que tienes en el banco, en tu banco comercial, en tu Santander, BBVA, el que sea, no son tan buenos. Lo cual, claro, crea una imagen o crea una narrativa por la cual la gente podría entender que efectivamente su dinero no está a salvo en el banco comercial, sino que donde va a estar a salvo del todo es en el Banco Central. Lo cual básicamente mataría a los bancos comerciales. Bueno, o no les mataría, pero sí que haría que todos esos depósitos saliesen de los bancos comerciales y se fuesen al Banco Central. Porque ¿por qué vas a tener tu dinero en un sitio donde está más en peligro cuando tienes la posibilidad de poner tu dinero en un sitio donde no está en peligro? Te lo está diciendo la persona que trabaja en el sitio que rescata a los bancos cuando se ponen en peligro. O sea, que es algo que te podrías creer que efectivamente es así y que, claro, cuando el Banco Central Europeo dice vamos a sacar nuestro euro digital, pues crea una amenaza directa a los bancos comerciales. Entonces, claro, dice, ¿cómo no echar a los bancos? Porque al final, ¿cómo no comerte el negocio de los bancos? Porque si tú creas un dinero mejor que el que está en los bancos, pues el dinero de los bancos se va a ir a ese dinero mejor. Y aquí da un par de ideas. La primera sería limitar el balance que puedes tener en tu cuenta con el Banco Central Europeo. Es decir, que podrías tener una cuenta en un banco, el que sea, Bankia, por decir otro, y ahí puedes tener el dinero que sea, porque ellos te aceptan todo, pero en el Banco Central Europeo solo podrías tener un balance de 3.000 euros, ponle, o 4.000 euros. Él dice 3.000 y esta opción tendría una serie de problemas, porque claro, si tú tienes, imagínate que tienes 2.000 euros en tu cuenta del Banco Central Europeo y yo te quiero hacer una transferencia de 1.500, ya no podrías, porque si el límite son 3.000, solo te podría enviar 1.000. O sea que el tener un límite sería un problema. Otra opción que sería, que suena peor, pero sería mejor para ellos y que, francamente, yo creo que es la que acabarían usando, es la del desincentivo. Es decir, vale, tú pon dinero en el Banco Central Europeo, pon el que quieras, pero a partir de 3.000 euros te vamos a empezar a cobrar. Es decir, no tengas más de 3.000 euros en cuenta, porque si tienes más de 3.000 euros en cuenta, te vamos a empezar a cobrar comisiones o te vamos a poner un interés negativo. Incentivando así, de nuevo, eso que tanto les gusta incentivar a los gobiernos y bancos centrales, como es la alta preferencia temporal. Es decir, que la gente gaste y que no ahorre, porque si gasta y no ahorra, así sube el PIB, lo cual le gusta mucho a los bancos centrales y a los gobiernos. Total, que sí, esos serían dos ideas para que la gente tuviese bajos balances en cuenta. Pero lo interesante de esto, más allá de lo que sea que acaben haciendo, es que, claro, todo esto lo pueden cambiar según les dé. O sea que si de repente ven que la economía flojea, pueden decir, bueno, pues ahora vamos a desincentivar el ahorro. Ahora te vamos a cobrar por balances más allá de 1.000 pavos. O si la economía, digamos, está muy, muy, muy fría, entonces lo que dice, bueno, ahora vamos a bajar los tipos y vamos a hacer que sea fácil que puedas pedir dinero o conseguir más dinero, incluso meterte dinero en tu cuenta del Banco Central Europeo para que así gastes y rescatar un poquito a la economía. Total, que pueden cambiar esto según les dé y jugar con tu dinero según les dé. O sea que sí, muy guay todo. Llegados a este punto, el señor Panetta dice, le preguntan al señor Panetta que entonces qué decisión van a tomar, porque ¿qué vas a hacer? ¿Comerte a los bancos o no te los vas a comer o cómo lo vas a hacer? Y entonces el señor responde que preguntarán a la ciudadanía. Lo cual es muy gracioso porque eso jamás va a ocurrir. Preguntarán a la ciudadanía, a los bancos y demás. Ya te digo yo que a los ciudadanos no les van a preguntar. Y si les preguntasen, me gustaría saber cómo lo van a hacer. Una especie de referéndum sobre el euro digital, que sería del todo inútil porque te lo venderían como fuese. Y al final la gente ya sabemos que vota un poco lo que le venden, porque es imposible entender esto bien. O sea que, bueno, no imposible, pero no te vas a poner a estudiar esto solamente para votar un día. Total, que sí, es una chorrada. Típica chorrada de gente que está al mando y que basa su confianza en los ciudadanos. Bien, ya pasando del tema eurodigital, le preguntan por otras cuestiones, como son
las monedas estables. Y aquí, de nuevo, nuestro amigo se columpia con una respuesta bastante graciosa, y es que le dice, bueno, ¿qué opinas de las monedas estables? Y dice, las monedas estables en realidad no existen. Es decir, que Tether, DAI, USDC, todo eso en realidad no, o sea, sí que existen, claro, pero no son estables. No son estables porque no están reguladas. Y es imposible que una moneda estable exista si no está regulada. Lo cual, digo yo que es muy cómico, teniendo en cuenta que, a ver, todo esto existe. El dólar en Tether, el dólar en DAI es estable y se ha mantenido estable durante años. Pero está bien que venga aquí este señor y diga, no, no son estables porque no están reguladas. Como si, de nuevo, hiciese falta que viniese alguien de más arriba a decirnos lo que podemos hacer y cómo podemos hacerlo, y que si no viene y nos lo dice, entonces no podemos hacerlo. Como si no pudiésemos crear nosotros una moneda estable si no es gracias a la ayuda de los bancos centrales. Cuando es del todo estúpido decir esto, ya que estás viendo monedas digitales estables que existen y que se usan todos los días, y que tú vas mañana y dices, oye, vas con 15 millones de Tether, 15 millones o 20 millones, y dices, oye, dame 20 millones en dólares, y te los dan. Entonces tú puedes decir, no, es que no está regulado, quién sabe si las reservas, tal. A ver, quién sabe si las reservas, vale, pero lo que sí que sabes es que da igual la cantidad de dinero con la que vayas a intercambiar tus monedas digitales por tus monedas no digitales, que te las intercambian. O sea que a todos los efectos es una moneda estable. Y no ha hecho falta que viniese nadie del Banco Central a decirte, no, es que esto es así. Pero de nuevo, ¿ves? Es que, bueno, al fin y al cabo es normal, porque es una persona que está vendiendo su trabajo. O sea, si el Banco Central por fin dejase de existir, entonces esta persona se tendría que ir al paro, y a saber de qué trabajaría, pues no parece que tenga idea de nada. Así que, bueno, ya veremos. Si digo alguna cosa que es un poco borde hoy, es porque estoy ayunando, ¿vale? Tenedlo en cuenta. Bien, seguimos. Luego le preguntan por Bitcoin. La verdad es que no hace falta que diga lo que opina de Bitcoin. Llegados a este punto, está claro que lo que dice de Bitcoin es lo siguiente. Bitcoin ofrece un riesgo muy elevado, es algo muy peligroso, es algo que necesita de extremada regulación, pero que por sus circunstancias es imposible de regularse. Lo único que se puede regular es a los intermediarios. Es decir, como no podemos atacar Bitcoin, porque Bitcoin es descentralizado, ¿a quién se le ocurrió esa idea? Pues lo que podemos hacer es atacar a los intermediarios. Es decir, a los que te permiten entrar o salir de Bitcoin. Por eso es importante lo que está pasando estos días, por comentarios como estos, es importante lo que está pasando hoy día con varias empresas que te ayudan a entrar y salir de Bitcoin, como puede ser, bueno, Local Bitcoins lleva mucho tiempo, BISC está mejorando mucho, el dueño de Twitter el otro día dijo que iba a empezar a trabajar en otra plataforma descentralizada, para que así ningún gobierno pueda atacar a esos intermediarios, ya que si los intermediarios también son descentralizados, entonces vete tú a buscarlos. Y finalmente, para terminar con su diatriba sobre Bitcoin, como no, es que parece que están todos cortados por el mismo patrón, dice que Bitcoin solamente es usado por los delincuentes, y además lo dice, tengo certeza de que esto solamente lo usan delincuentes, certeza reciente, no sé si es que se ha visto envuelto en alguna historia ilegal y la han pagado con Bitcoin. Y también dice que consume demasiada energía, claro que sí, y que es del todo insostenible. Y yo, muy bien, paneta, eres un amo. O sea, ¿cómo puedes dedicarte a trabajar en un banco central que se dedica solamente a imprimir dinero, cosa que además viene justo ahora después, y no saber, o sea, y no estar al tanto de lo que está pasando con otros tipos de dinero? Es que no lo sé, o sea, no tiene ni la más mínima curiosidad, yo no entiendo nada. Bien. Enganchando con eso de que lo único que hacen es imprimir dinero, hacia el final de la entrevista le preguntan al señor Panetta por el coste de crear un euro digital. Y dice, hombre, el coste está controlado. Está controlado porque nosotros somos una entidad que, si bien no nos movemos por el beneficio, tenemos bastante beneficio. Porque, claro, al fin y al cabo, nosotros tenemos el señoreaje. Es decir, tenemos la capacidad de imprimir dinero, crear dinero que vale, o sea, puedo crear un euro que vale 1 euro, pero a mí me cuesta 0.
Entonces, ese señoreaje me permite crear una cantidad ingente de activos que luego encima puedo prestar y conseguir un interés sobre ello. Así que con todo ese dinero que podemos generar, podemos permitirnos el coste de crear un euro digital de la misma manera, dice, que se costean la impresión hoy de billetes físicos. Así que aquí nos deja claro que el negocio del Banco Central y de los gobiernos típicos está en el señoreaje, en la capacidad de tú crear dinero que la gente luego va a usar y tú crearlo a un coste mucho menor. Cuando hablamos ya de moneda digital, pues el coste es cero, porque al final es poner un cero más en un Excel y ya lo tienes hecho. Hablando de Excel, le preguntan dónde va a montar ese euro digital. ¿Lo va a hacer en una blockchain? ¿Dónde lo va a hacer? Y responde, y esto yo creo de lo más inteligente que dice en toda la entrevista, responde que han probado y claramente en una blockchain descentralizada no lo van a hacer porque es del todo ineficiente. Dice que es imposible hacer 400 millones de pagos en un día, por ejemplo, con una red descentralizada. Lo cual, efectivamente, señor Panetta, me quito el sombrero, por fin ha dicho algo coherente. Claro, por eso Bitcoin es tan importante. Cuando Bitcoin sea más mayor y sea más grande, Bitcoin no te va a hacer esos 400 millones de pagos al día, porque no puede, porque no debe, porque en el momento en el que te ofrezca 400 millones de pagos al día, entonces deja de ser descentralizado. Porque si tú permites una Bitcoin, como Bitcoin Cash, por ejemplo, que te permite hacer muchos más pagos, entonces eso impide que la red esté descentralizada, que la gente pueda tener un nodo en casa que controle lo que está pasando con su dinero. De modo que no puedes tener algo súper escalable y descentralizado al mismo tiempo. Esto lo sabe el señor Panetta, bien por el señor Panetta, y dice que claramente eso no va a ser descentralizado, va a ser centralizado y tendrán ellos el control y ya está. Lo cual es cierto y da importancia de nuevo a lo que es Bitcoin y a por qué Bitcoin tiene que ser como es y a por qué Bitcoin no puede servir en el futuro para hacer todos esos pagos de comprar el pan y todo eso. Eso se tendrá que hacer en una capa inferior, como puede ser Lightning o lo que sea, pero no se podrá hacer en Bitcoin. Bitcoin será la capa superior en la cual al final se liquidan balances entre cuentas muy grandes. Bien, Panetta, por dejarme decir esto. Bien, y ya para terminar un poco con la entrevista, dos cosas. Sí, bueno, una cosa, básicamente. La primera es que cómo van a desincentivar la acumulación de dinero. Eso ya lo he explicado un poco antes, que lo pueden desincentivar bajándote los tipos de interés o incluso cobrándote un interés negativo por tu dinero en la cuenta del Banco Central. Pero ante esta respuesta, o sea, ante esta pregunta, el señor Panetta dice, bueno, pero en realidad tú no tienes por qué tener todo tu dinero en la cuenta del Banco Central, porque también puedes tener efectivo. Lo cual es la enésima contradicción de este señor, porque por una parte te está diciendo que hay que irse a lo digital porque el efectivo está desapareciendo y por otra te dice, no pasa nada si controlamos el dinero digital y le cobramos a la gente por tener su dinero con nosotros, porque siempre pueden irse al dinero efectivo, que estás confiando en que desaparezca. O sea que bien señor ahí. Y nada, y finalmente le preguntan que si aparte de los bancos alguien más estará a cargo de distribuir, controlar, manejar esto del euro digital, y dice que sí, bueno, que también habrá intermediarios. Ya sabemos que al final lo que pasa con esto es que todos esos que se acercan mucho a la máquina de imprimir billetes, al final se lucran con todo esto. Y todo ese lucro viene a costa y a coste de la sociedad. Así que, pues bien, un planazo todo en general. En conclusión diría que, a ver, lo del euro digital, supongo que lo veremos. No creo que la Unión Europea desaparezca en los próximos 5 años. Ya sabéis que yo estoy bastante a favor de países mucho más pequeños y con su propia regulación, porque eso crea competencia y da libertad al ciudadano. O sea que me gustaría, pero no creo que pase. De modo que probablemente sí veamos algo así como un euro digital. No va a ser mañana, según el señor Panetta, y no tiene sentido, como todos podíamos prever. Así que nada, por suerte sí que seguimos teniendo Bitcoin y ya está. Si os ha gustado esto, o si no, ya sabéis, decídmelo en Twitter, @alberto_mera. Miradlo de Twitch porque creo que es gracioso, ya que
por ejemplo, ahora termino de grabar esto y si estáis en Twitch, pues podéis preguntarme cosas y podemos tratarlas en directo, lo cual está bien. Y recordad lo de Patreon si me queréis ayudar a que siga haciendo esto y a que pruebe cosas nuevas como esto de Twitch, que, oye, requiere su trabajo y algunos recursos, como el foco que me apunta ahora mismo a la cara. Y recordad también lo de Relay si queréis comprar Bitcoin. Muchas gracias y nos vemos pronto.